que si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, ningún problema, es el momento. Clasificación de las radiaciones ionizantes, electromagnéticas, las gamma, los rayos X, donde se formaban uno, donde se formaban los otros, todo el espectro electromagnético, el tema de la energía vinculada a la longitud de onda. Cuanto mayor longitud de onda, menor energía transportada por esas ondas electromagnéticas o ondas corpusculares, y toda esa cosa que vimos el otro día, ¿verdad? El tipo de radiaciones corpusculares, las partículas alfa, las partículas beta, algunas las clasificábamos como ionizantes y otras como no ionizantes. Ahí teníamos los rayos gamma y los betas, ven que son de tipo electromagnético ionizante, las corpusculares todas son ionizantes, y después hay un grupo de elementos de fenómenos físicos del espectro electromagnético que son de tipo no ionizante, y ahí tenemos las ondas de radiofrecuencia, microondas, infrarrojos, visibles, ultravioletas. Yo no tengo ningún problema, chiquilines, que tengan el micrófono abierto. Lo único que eviten el ruido de fondo, así podemos seguir adelante con esto sin problema. Intervengan cuando quieran. Lo único que les pido es que lo hagan de manera ordenada. ¿De acuerdo? ¿Está? Bueno, esto era el repaso, naturaleza de la radiación, muy intuitivo, pero ahí tienen radiaciones de tipo local, radiaciones artificiales. Ahí hay un micrófono ahí que está haciendo ruido raro. No sé de quién es. Después, bueno, los tipos de interacción, ¿verdad? Las interacciones de fotones con la materia, los tipos de efectos, ¿verdad? Producto de esa interacción de la radiación, que son el fotoeléctrico, el Compton, la formación de pares, en fin, esos tengan claras las diferencias, para qué sirven cada uno de ellos. En particular el fotoeléctrico, grábense eso, que es el que se utiliza para la formación de imágenes. El Compton puede tener otras utilidades. Después, las partículas de naturaleza ondulatoria, como las alfa, en fin, de esas, hay que tener en cuenta que el tipo de interacción puede ser de tipo elástico, ¿verdad? O, en fin, todas esas cosas, esos conceptos que ustedes los tienen, que son hacen a todo esto, estos esquemas, cómo se producen los rayos característicos, el efecto Compton, la fabricación de todo eso que corresponde a la anterior. Las fuentes radiactivas, lo que vimos, estas tablitas, básicamente de estas tablas usted lo que tiene que darse cuenta que la exposición médica dentro de lo que son las fuentes de radiación equivalen a un 20%, ¿verdad? O sea, no es menor. ¿Está? Así que del total de radiaciones que tiene que ver con la exposición médica es casi el 21%. ¿Está? Y después analicen esta otra gráfica y vean los promedios anuales de dosis y rangos de dosis individuales de radiación ionizante por fuente. Bueno, está, saquen conclusiones de ahí. Bueno, el cuestionario 2, que uno de nuestros compañeros preparó para homogeneizar para todo el resto del departamento y lo compartamos con ustedes, vamos a ver conceptos que son muy importantes vinculados a las radiaciones, como son la dosis, el fenómeno de radioactividad y cómo se cuantifica su decaimiento, porque ustedes ya saben que un elemento radiactivo en algún momento deja de ser radiactivo. Entonces ese decaimiento se puede medir y hay un modelo matemático establecido que permite hacer los cálculos correspondientes. No es que ustedes van a hacer los cálculos, ustedes tienen que saber de dónde sale el concepto. Después, bueno, las dimensiones y unidades para la exposición, para la dosis absorbida, para la actividad. Y después, una cosa interesante que también ver es un invento que permitió poder medir las radiaciones, ¿verdad? Y ese fundamento está en ese invento que es la cámara de ionización, que lo vamos a ver qué es. Bueno, después
el alcance versus la atenuación, cuál es el mecanismo de generación artificial de rayos X, formación de imagen y la imagen radiológica y la imagen tomográfica. Esto todo utilizando radiaciones ionizantes. Ustedes van a ver, como ya demostraron en el teórico el segundo de formación de imágenes, que hay algunas que, si bien son de base física, no utilizan radiaciones ionizantes. Cosa que tienen que tener muy claro. O sea, el ultrasonido se usa para la ecografía y el tema de la variación de los espines de determinado tipo de elementos en el organismo, utilizando campos magnéticos, es lo que les va a permitir obtener las resonancias, resonancias magnéticas nucleares. Entonces, esas dos últimas, ya sean las ecografías o las RNM, no utilizan radiaciones ionizantes, ¿tá? Sino que es otra fuente de energía. Que les quede claro. O sea, cuando usamos radiaciones ionizantes vamos a ver una cantidad de elementos que pueden ser radiografías, tomografías, podrán ser centellografías, estudios con radiofármacos o tratamientos con radioterapia o lo que fuera, ¿tá? Pero sepan distinguir bien qué viene por el lado de las radiaciones ionizantes y qué viene por el uso de otras fuentes de energía, ¿ok? Bien, vamos entonces a... La idea es que ustedes actúen, que pregunten. Ya teóricos ya tuvieron, y encima lo tuvieron por Zoom o por YouTube, lo que fuera. Entonces vamos a tratar de que las DG sean lo más amenas posible, ¿ok? Bueno, ¿quién, más allá de que lo tienen ahí en pantalla, el tema de la dosis? Entonces, es importante. Si tienen que conceptualizar el tema dosis, es una medida, ¿verdad?, en la cantidad de la energía que se absorbe por algo o por alguien, seamos nosotros o sea un cuerpo. Entonces, hay un cuerpo X que recibe una cantidad de dosis, ¿no? Entonces, esa dosis que se absorbe es importante poderla medir, ¿tá? Cuando uno se expone a una fuente radiactiva, es importante saber cuánta dosis uno recibió. Si estamos en un rango en el cual estamos dentro de lo que es un efecto determinístico o dentro de lo que es un efecto estocástico. Entonces, quiere decir si estamos por debajo o por encima de un umbral, ¿ok? O al revés, si es determinístico por encima de un umbral y por debajo de cierto umbral, la probabilidad de daño es proporcional al aumento de la dosis, ¿tá? Pero eso después cambia a medida que se llega a un umbral y tienen efectos severos del organismo. ¿Okay? Ya no son efectos probabilísticos que tendrán que ver con la mutagénesis y o carcinogénesis a lo largo de los años, sino con algo que se da de manera más aguda, como puede ser, por ejemplo, tratamiento de radioterapia con una dosis más elevada de la necesaria, o no se fraccionó, o lo que fuera. ¿Ok? Entonces es importante saber el concepto de dosis. ¿Por qué? Porque justamente dependiendo de esa dosis es el daño. Entonces, nosotros trabajamos en radiobiología, o sea, todo lo que tenga que ver con radiaciones ionizantes está bajo la égida de la radiobiología, y lo que tiene que ver con radiaciones no ionizantes, en particular las electromagnéticas tipo luz ultravioleta o rayos infrarrojos, están dentro de lo que se llama fotobiología. ¿Ok? Entonces, como radiobiólogos, entonces, un concepto importante es la manera que podemos tener para cuantificar la dosis absorbida, ¿verdad? La dosis que recibe un organismo. Y eso es importante tanto para individuos que están expuestos a un accidente nuclear o individuos que trabajan a diario con radiaciones, ¿tá? Por ejemplo, la población de radiólogos intervencionistas que hacen angiografías, ellos, si ustedes ven en el teórico, les muestran cómo tienen las manos por debajo del equipo que hace, las manos justo por debajo del aparato de emisor de radiaciones. O sea, es altamente probable que esos trabajadores de la salud, esos profesionales, si uno les hace
un estudio biodosimétrico, vale decir, medir la dosis desde el punto de vista biológico, medir la dosis acumulada, que hoy día se puede hacer, hay marcadores, seguramente lo tengan un poco elevado. ¿tá? Y eso es importante porque, bueno, los efectos estocásticos, bueno, a lo largo de los años pueden causar algún efecto dañino. Que no necesariamente te puede llevar a la aparición de un tumor, pero puede contribuir a otro tipo de alteraciones. ¿tá? O sea, radiación no es sinónimo de tumor, radiación por ahí puede ser sinónimo de mutación, o sea, como agente físico puede ser un mutágeno y puede ser carcinógeno a la medida que pasa el tiempo. ¿okay? El año que viene ustedes van a tener un seminario de neoplasias y ahí van a ver cosas vinculadas a esto. Pero la producción de mutaciones no tiene solo que ver con el cáncer, sino toda la patología crónica del adulto. ¿tá? O sea, como enfermedades multifactoriales que son, las enfermedades crónicas tienen el componente de las mutaciones. El envejecimiento, por ejemplo, o aquel tipo de patologías vinculadas a la mayor edad que tiene un individuo. ¿Ok? Bien, eso es el tema de la dosis, por eso es importante. Entonces, ¿qué es la radioactividad? O sea, vamos a ver. Alguien que se anime. ¿Qué es la radioactividad? Todos somos radiactivos de algún modo. Tocamos una pared, esta que yo tengo acá, que está con materiales de construcción clásicos, eso tiene radón. Si yo le pusiera un contador Geiger, seguramente me estaría haciendo o capaz que no tan frecuente, pero oscilaría de manera importante, o al menos sería tuk, tuk, tuk. Los materiales de construcción, en fin. Entonces, ¿qué es la radiactividad? ¿tá? Alguien que se anime así yo no hablo tanto. ¿No es la propiedad que tiene algunos elementos de emitir radiación? Ahí va. ¿tá? ¿Y eso qué implica? Al emitir radiación, ¿qué va a pasar con ese elemento? ¿Eso es eterno? ¿Un elemento es radiactivo y siempre es radiactivo? ¿O Es cómo emisión es la espontánea, cosa? ¿no? ¿No es una emisión Hay algunos espontánea? que son de emisiones, pues, claro, sí, puede ser de emisión espontánea, está bien. Puede producirse la inestabilidad de un elemento y eso le genera cierta radiactividad. O sea, incluso con el pasaje del tiempo hay elementos que se van perdiendo su capacidad radiactiva, se van transformando en otros isótopos. Es el caso del carbono 14, por ejemplo. Ustedes saben que la vida media del carbono 14, como es de miles de años, ¿verdad? A diferencia de lo que puede ser el yodo o el cesio o el uranio o lo que fuera, ¿verdad? En el caso de ellos, es de años y eso es importante en la datación, por ejemplo, en paleontología. Por ejemplo, si queremos saber la edad de un fósil determinado, vamos a suponer que un ancestro de los homínidos aparece en África, porque ahí es donde se originan, lo encuentran y quieren saber la edad. Y bueno, el método del carbono 14, justamente por el decaimiento radiactivo, y ahí les introduje un concepto, es lo que permite medir, hacer la datación de qué época es, o al menos estimarlo dentro de un rango de confianza determinado desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿qué es el decaimiento entonces? Es la pérdida de radiactividad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la radiactividad justamente es eso, la emisión espontánea de partículas de radiación o de ambas a la vez, y estas partículas de radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos que las forman, ¿ok? Entonces, tiene que ver la estructura atómica en su arreglo para que produzca este tipo de radiación, ¿verdad? Entonces, esta radiactividad, esta propiedad de algunos, tiene que ver con la estructura química. Por eso es la variabilidad en el decaimiento. ¿tá? Y como les decía, eso ocurre en núcleos atómicos inestables. ¿Ok?
Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿cómo? Todas las que quieras. ¿El tiempo que dura la radioactividad depende de la fuente? No sé Depende del elemento bien planteada radiactivo, o sea, de la... No sé si está bien planteada la pregunta, pero digo, o sea, me surge esa duda. Sí, está bien. Depende de el elemento en sí mismo, depende de la estructura química del elemento que estás considerando. No es lo mismo el yodo que el cesio, que el uranio, que el radón, que el radio. Cada uno tiene un decaimiento particular, ¿tá? Entonces, ¿cómo se mide eso? Eso se descubrió hace mucho tiempo y eso ajusta a un modelo matemático, ¿tá? Y el modelo matemático es este. Entonces, es un proceso de un núcleo inestable que se transforma en otro más estable. Entonces, hay una fuente inicial radiactiva que a lo largo del tiempo va perdiendo esa capacidad de emitir radiaciones, ¿está? Sean partículas o fotones. Y van liberando energía durante ese proceso. Entonces ahí tienen un modelo, ¿verdad? Esto es conceptualmente, o sea, no tienen por qué hacer ningún cálculo, nadie les va a pedir que hagan cálculos, pero ese decaimiento radiactivo se describe como una ecuación diferencial entre el número de partículas que van decayendo en el tiempo. Entonces, esa variación infinitesimal, esa ecuación diferencial, tiene como solución, por definición, una ecuación diferencial es aquella que tiene como solución otra ecuación, y la ecuación es esta. La ecuación solución es que el número de partículas en un tiempo determinado va a depender del número de partículas iniciales que tenemos, elemento radiactivo, sea el que sea, yodo, cesio, radio, uranio, no importa, por el número E elevado a un exponente que involucra a alfa. Y alfa es la constante de decaimiento que es propia de cada elemento. ¿Ok? Y el tiempo. Entonces, ¿cómo les parece que ahí bien que tienen un signo negativo? ¿Cómo será esta función matemática que tiene un exponente y en el exponente tiene el signo negativo? ¿Será una recta donde hay una linearidad? ¿Será una curva? ¿Cómo miércoles se les ocurre que sea eso? O sea, una curva sin saber nada, ¿una qué? Una curva decreciente. Primero una curva decreciente. ¿Por qué? Porque es un decaimiento. Ya la intuición nos tiene que llevar a eso. Es algo que decae, por lo tanto, es una curva en la cual la radiactividad de ese elemento se va perdiendo a lo largo del tiempo. Correcto. Y además tiene una exponencial. un exponente. Exacto, es una curva exponencial decreciente. ¿Ah? Si a ustedes les preguntan, ¿el decaimiento radiactivo es una función lineal entre la cantidad y en función del tiempo? No, eso está mal. ¿Que es una función creciente? Tampoco. Es una función exponencial decreciente. ¿Ah? O sea, eso les digo porque esa es una pregunta de parcial o de examen habitual. Entonces, lo que tienen que entender es eso, ¿verdad? Que esta función, que es solución de la anterior, de la ecuación diferencial, permite poder medir qué cantidad de elementos a lo largo del tiempo podemos perder. Entonces podemos calcular incluso la vida media de un elemento radiactivo. Y eso es importante. En el carbono 14 es importante porque justamente de la diferencia de uno y de otro es que uno puede saber los años que han transcurrido desde la aparición de esa estructura que estamos considerando, que pudo haber sido una estructura viva que se fosilizó o no necesariamente, ¿ok? Puede ser, estamos hablando de antepasados de humanos, podríamos estar hablando de plantas o de cualquier otra cosa, ¿ok? Algo que se fosiliza, bueno, es importante considerar los elementos que la contienen y ver, poder medir el decaimiento radiactivo en aquellos elementos que sí son radiactivos.
¿tá? O sea, la datación, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, el concepto de curva exponencial decreciente. ¿Tá? Tienen un exponente y tienen un signo negativo en el exponente. ¿Ok? Bien, seguimos para adelante. Y ahí sale otra ecuación que si queremos saber el periodo de semidesintegración, o sea, el tiempo necesario para que caiga la mitad del número de núcleos radiactivos, si partimos de 1000, para llegar a 500, ¿cuánto tiempo nos lleva? Entonces, eso se puede calcular considerando que en vez de usar n, usamos n sobre 2 como equivalente a la cantidad que decayó en la mitad del tiempo. O sea, perdón, me expresé mal. La mitad del material que decayó. Entonces ahí podemos calcular el tiempo que transcurrió. ¿Tá? Entonces de esa forma, trabajando matemáticamente, pueden calcular en tiempo y saben, después que despejen, trabajando con las propiedades de los logaritmos, saben que el logaritmo de 2 dividido la constante del decaimiento radiactivo para ese elemento les va a dar el tiempo de semidesintegración. Eso surge de la ecuación anterior que vimos, en el cual en vez de considerar n, van a considerar n igual a n sub 0 sobre 2, o sea, la cantidad inicial a la mitad. Entonces, igualan, ponen donde tienen que poner lo que corresponde y en algún momento van a tener que pueden despejar el tiempo, pero como el tiempo lo tienen en el exponente, tienen que transformar eso y usar propiedades de los logaritmos y de esa manera llegan a esta ecuación que es el tiempo de desintegración. ¿Tá? El concepto, nada más. ¿Estamos? Entonces, y el tiempo de vida promedio es como dice ahí, es el promedio del tiempo de vida de todos los núcleos radiactivos de una muestra. ¿Tá? Y se define como tienen acá tau a 1 sobre lambda. Bien, no importa tanto esto, pero quiero que les quede el concepto. Quiero que el concepto de de acá, del decaimiento radiactivo, y el del tiempo de semidesintegración. Estas dos cosas las tienen que tener claras. ¿Ok? Vamos, permítanme chequear una cosita, disculpen. Vamos recién 25 minutos, vamos a seguir un poco más, vamos a avanzar y después hacemos un recrédito y después pasamos a la lista. Bien, seguimos. Entonces, la actividad es el número que se desintegran en la unidad de tiempo, es la tasa de desintegración. Entonces ahí lo que tienen es un concepto análogo en el cual ustedes tienen que la actividad es igual al diferencial del número de partículas a través del tiempo, por el diferencial del tiempo. Entonces eso se iguala a menos lambda por, o sea, que es el coeficiente de desintegración por el número de partículas del que van a partir, del que van a considerar. Y eso es igual a lambda por la cantidad inicial por E a la menos lambda sobre T, ahí el valor decreciente. El concepto de curva decreciente. Y ahí tiene que A en función de T es igual a la actividad inicial de esas partículas que ustedes están considerando por el número E elevado a la menos lambda T. ¿Tá? Esa es la actividad de un determinado radionucleido. ¿Ok? Bueno, entonces las diferentes unidades de actividad que ustedes pueden encontrar en la bibliografía son el Becquerel y el Curie. ¿Tá? ¿Y a qué corresponde, cuál es la correspondencia entre unos y otros? ¿Estamos? Un Becquerel es un decaimiento por segundo, o sea, imagínense el valor, es un átomo que decae por segundo. Entonces, un Curie es la actividad de 1 gramo de radio 226, o sea, 1 gramo de radio 226 sometido a esa función matemática les va a dar el valor de 1 Curie, ¿ok? Y después cuentas por minutos, en fin,
y las equivalencias. Son todas maneras de medir todos estos fenómenos físicos asociados a funciones biológicas, obviamente, ¿no? Pero sobre todo son fenómenos físicos. ¿Tá? Bien. Ustedes esto ya lo tienen claro, ¿verdad? El tipo de emisión radiactiva. Ustedes tienen que a partir del núcleo se pueden emitir fotones, y esos son los rayos gamma, o se pueden acelerar electrones que se originan en esta capa, en esta órbita, y esos electrones acelerados golpean contra algo que los frena y eso genera fotones, y esos son los rayos X, y tienen también ondas corpusculares que son conformadas por partículas alfa o partículas beta, como tienen acá. ¿Tá? Bueno, las partículas betas pueden ser de signo negativo o positivo, hablamos de electrones o positrones. Bien. Simplemente, obviamente las partículas alfa son las más pesadas, digamos, las que tienen mayor, más pesadas no, las que tienen mayor valor másico, esas tienen más masa. Y pues si me escucha un químico me empieza a decir boludeces. Entonces, no es lo mismo la masa que el peso. Entonces, las partículas beta son mucho más pequeñitas, estamos hablando de miles de veces, ¿ok? El tamaño de una con respecto a otra. Bien, seguimos adelante. Sí, esto simplemente para ver lo que es el cobalto 60 o el cesio 137, los cuales pueden pasar de dependiendo de la energía, pueden mandar partículas beta o mandar positrones. Ahí son electrones. O emitir un rayo gamma, ¿tá? Si salió del núcleo del átomo. ¿Tá? Eso simplemente es dos ejemplos de dos elementos radiactivos, ¿tá? El cobalto 60 y el cesio 137. Es importante porque, a ver, en el desastre de Chernóbil, lo que ahí andaba entre los elementos radiactivos que andaban en la vuelta está el yodo, y ese yodo absorbido iba a parar a la tiroides, y esa tiroides con ese yodo radiactivo hizo que aumentara la incidencia del cáncer de tiroides en esa población vinculada al desastre de Chernobyl en 1986. Ustedes ni existían. Pero bueno, antes que pasaban ya habían pasado bastantes desastres nucleares. No solo Hiroshima y Nagasaki, que ahora se cumplieron unos cuantos años, el 6 y el 9 de agosto, sino también lo de Chernóbil, lo de Fukushima recientemente en Japón con el tema del tsunami, y alguno otro va a aparecer también. Ahora, estaba mirando una noticia anoche que en Argentina los chinos quieren poner dinero para poner una nueva planta nuclear. El tema no es la planta nuclear, sino los controles que pueden haber en esa planta nuclear. Porque los argentinos tienen una allá en el sur que es excelente, que está con todos los controles de acuerdo al organismo internacional de la OEA, pero tiene alguna otra en las cuales las condiciones son más inestables, por decirlo de algún modo, y ahí en la provincia de Buenos Aires hay una central nuclear, Atocha, que de vez en cuando algunas emanaciones tiene, y en Colonia les avisan, pero no sé cuánto caso les hace. Bueno, seguimos adelante. Entonces, las unidades y las dimensiones en las que se expresan estos conceptos. Ahora, presten atención a esto que les voy a decir porque es muy importante. ¿Está? ¿Qué es la exposición? ¿No? Es como dice ahí, es la capacidad de la radiación de producir iones, o sea, producir ionización, cargas. Entonces, entonces, la exposición, la unidad es el Röntgen, en honor a quien descubrió en el año 1895 estos fenómenos vinculados a la radiación provocada por rayos X. Y ahí tienen que cuál es la equivalencia, ¿verdad?, en el sistema internacional. Y ahora, lo que me importa que sí mantengan muy claro, chiquilines, es el concepto de dosis absorbida. ¿Tá? La dosis, digo,
no es tan difícil el concepto, sin embargo, es importante que lo sepan, ¿tá? Es el valor medio de energía, ¿verdad? Como dice ahí, que cede la radiación y se absorbe por una cantidad de masa. Por lo tanto, las unidades lógicas es energía que cedida por la radiación y la masa que la absorbe. Por lo tanto, las unidades de la dosis absorbida son joules por kilogramo. Eso quiere decir Gray, ¿ok? La unidad Gray está involucrando a la energía y la masa, ¿ok? Y eso es la manera de definir y expresar en unidades el concepto de dosis absorbida, ¿tá? Ahora tenemos dos nuevos conceptos que agregar. ¿Por qué? Porque ¿por qué les parece que tenemos que hablar de dosis equivalente en el cual tenga que ver el factor de ponderación de la radiación? Vamos a razonar un poquito, ¿tá? Ahí tienen el concepto. Dosis absorbida por el factor de ponderación de la radiación, su unidad es el Sievert. ¿Por qué la dosis equivalente tendrá que ver el factor de ponderación de las radiaciones? ¿Por qué les parece a ustedes? Piensen en la dosis absorbida. ¿Serán iguales todos los tipos de radiación? ¿No tiene que ver con el tejido también? Tipo... Claro, pero eso es la dosis equivalente, ¿tá? El tejido tiene que ver, y ahora lo vemos, pero la dosis efectiva, perdón. La dosis equivalente tiene en cuenta el factor de ponderación de la radiación, porque cada radiación, como ven acá, el tipo de radiación tiene un factor en más o en menos que hace de que la absorción de dosis sea diferencial, ¿ok? Entonces, es necesario ajustar ese parámetro, ese elemento, ese factor de ponderación, perdón, no parámetro, para poder hacer hacer que las dosis sean equivalentes. De esa manera no vamos a tener menos accidentes, menos errores en el uso de las radiaciones, ya sea para el diagnóstico o en particular para el tratamiento. ¿Ok? Entonces, como dice el compañero después, se toma en cuenta el tejido, porque no todos los tejidos pueden absorber de la misma manera. Por lo tanto, el factor de ponderación del tejido, el W tisular, quiere decir esto acá, la ponderación tisular, es importante para el concepto de dosis efectiva. Entonces, tienen ahí tres conceptos. El concepto de dosis absorbida, que es energía depositada en una masa determinada, o sea, energía radiante depositada en una masa, joule kilogramo, que son los Gray, y la dosis absorbida, teniendo en cuenta la radiación, esa es la dosis equivalente, y la dosis efectiva es cuando vamos a utilizar una determinada dosis en el cual también la vamos a medir en Sievert, no en Gray, pero tenemos en cuenta ya no la radiación, sino el tejido, como dice el compañero, ¿tá? Estos tres conceptos son fundamentales, son cosas importantes desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista médico, porque a ustedes les permite valorar, jerarquizar la importancia de estos temas a la hora de, bueno, si van a ser especialistas, esto lo van a hacer a diario, y si no lo son, tener el concepto de que no se puede irradiar de cualquier manera a cualquiera. No es lo mismo un niño, no es lo mismo una mujer, no es lo mismo una persona anciana, ¿ok? O sea, y si tienen en cuenta también los tejidos que van a irradiar, obtener información de esos tejidos, ¿ok? No es lo mismo las gonadas que el cráneo, ¿ok? Por decir cosas groseras. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Les queda claro eso, chiquilines? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el Sievert y la otra unidad que los dos son joule por kilo? Claro, son todos joule por kilo. Lo que pasa que al agregarle un factor de ponderación, el Gray se transforma en Sievert, ¿tá? Es una unidad diferente, ¿ok? Es
en realidad podrían decir Gray por factor de ponderación, pero ese Gray por factor de ponderación significa Siever. Un señor llamado Siever entendió que es más fácil obtener estandarizaciones con esa unidad y no con los Gray. ¿Tá? Entonces hoy por hoy se usan Siever. Si ustedes entran a la página del Organismo Internacional de Energía Atómica, o sea, la OIEA, van a ver que hay una cantidad de tablas y cosas en las cuales la mayoría se expresan en Siever, referido sobre todo a dosis equivalente o dosis efectiva, ¿vamos? Mientras que la dosis absorbida sigue manteniéndose en Gray. ¿Tá? Simplemente por eso. ¿Tá? Son convenciones que se usan para ajustar mejor datos y de hecho hacer mejor uso de esta fuente de energía que son las radiaciones, ¿ok? De elementos radiantes. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Por qué Gray y por qué Siever? Bueno. Sí, gracias. Está. A ver, chiquilines, esta pregunta está ahí, se las dieron en el teórico. ¿Cuál es el kit de esto? O sea, el fenómeno de las radiaciones se descubrió, tiene más de 100 años, fueron los Röntgen, Pierre, Madame Curie y algún otro que andaban a la vuelta, y a partir de ahí mucho conocimiento. ¿Tá? Entonces ellos tenían evidencia de que las radiaciones existen, o sea, una evidencia física y evidencia sobre el efecto biológico. Ya desde el principio del siglo XX se conoce el efecto nocivo de las radiaciones. Ya cuando don Pierre Curie, no, el otro fue Röntgen, le dijo a la mujer que pusiera la mano frente a la fuente radiante, bueno, la estaba irradiando, pero obtuvo la fotografía. O sea, las radiaciones eran parte del cuerpo de evidencia de los científicos. Lo que no tenían era una manera para cuantificar. O sea, ¿qué es medir? Es cuantificar lo que se observa. Entonces, en este caso, lo que le estamos mostrando ahí, la cámara de ionización, es un invento que permite medir, justamente cuantificar el fenómeno que se observaba o que se puede observar, que es la radiación. La radiación en sí es un fenómeno físico y puede ser observado y puede ser medido. O sea, los científicos cuando logran medir, o sea, cuando logran cuantificar lo observado, es como que empiezan a tener, cuando aparecen los números, los científicos se quedan recontentos. Si no, el fenómeno puede ser un fenómeno empírico, o sea, producto de la experiencia o lo que fuera, pero no tiene la validez científica. La validez científica la da la cuantificación, ¿ok? Entonces, la manera de cuantificar las radiaciones es a través de una cámara de ionización. Es un aparato inventado en el cual, bueno, ahí dice, un condensador plano paralelo, en el cual entre la región de los planos se rellena de un gas, usualmente aire, y ahí hay un campo eléctrico y hacen pasar un haz, hay alto voltaje, y hay un aparatito, un display hoy día electrónico que te puede hacer decir, bueno, esto tiene tanto de radiación, esto tiene tanto, esto tiene tanto. O sea, medir, cuantificar la observación del fenómeno en cuestión. ¿Ok? Entonces, simplemente eso. O sea, pero igual tengan el concepto de que uno de los aparatitos, el primero usado fue la cámara de ionización. ¿Tá? Y hay otros. Por ejemplo, ustedes conocen lo que llaman los contadores Geiger. ¿Tá? Seguramente más de uno de ustedes ha visto alguna serie, alguna película en la cual se habla de estos temas, a veces con rigor científico, a veces sin rigor científico, pero seguramente muchos de ustedes vieron la serie Dark, ¿verdad? Sí. Bueno, en algún momento en esa zona de esa ciudad con esa central nuclear, alguno tenía un contador Geiger, ¿verdad? Que empezaba a hacer tic, tuc, 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 tuc. Bueno, cuanto más se acercaba a la fuente de radiación, mayor era la frecuencia, ¿tá? Por eso está el tema de la ley de las distancias, que después la vamos a ver. A medida que nos alejamos,
como tiene que ver con el cuadrado de la distancia, el efecto cada vez es menor en función del cuadrado de esa distancia. ¿Está? Pero bueno, los contadores Geiger son, aparte de las cámaras de ionización, ¿cómo es? Elementos que permiten cuantificar las radiaciones. Y está, otro de ellos son, ¿alguno de ustedes trabaja, alguno de ustedes licenciado o técnico vinculado al tema de radiaciones? No, pero si no, también se ve en las películas y se ve en algún servicio de medicina nuclear o el que sea, que los profesionales tienen colocados un aparatito que llaman dosímetros. Esos dosímetros justamente es lo que permite saber el individuo cuán expuesto a radiaciones ha estado. ¿Ok? Entonces, es una manera física de medir las radiaciones. Por eso se llama dosimetría física. ¿Tá? Entonces, eso es para poder cuantificar. Hay otras maneras de poder cuantificar las radiaciones, es a través de los dosímetros biológicos. Y yo no me voy a meter en ese tema porque es en el que trabajo. Lo peor que le puede pasar a uno es meterse a hablar de lo que uno trabaja y le gusta porque se va por las nubes y se pierde. Entonces, pero quiero que sepan que podemos utilizar diferentes test biológicos que permiten obtener marcadores de acumulación de radiaciones o de exposición, ¿tá? O sea, tanto sirven para cuestiones agudas como para cuestiones crónicas, ¿tá? Y esos son los biodosímetros, que son unos cuantos, ¿tá? El que le interese el tema me escribe o se acerca o lo charlamos. Cuando veamos efectos biológicos, algunos de ellos vamos a nombrar, ¿tá? Bien. Entonces, ¿cómo se compara el depósito de energía en profundidad del material debido a radiaciones corporales o radiomagnéticas? Entonces, es el alcance versus la atenuación, ¿no? Entonces, eso sí es importante porque ustedes saben que cómo son las radiaciones con una longitud de onda corta, como los rayos gamma y los rayos X. ¿Son de alta energía o de baja energía? Alta energía. De alta energía. Sin embargo, cuando uno los compara a estas radiaciones electromagnéticas con las radiaciones corpusculares, hay un concepto en el que es la cantidad de energía media que una radiación imparte al medio por unidad de longitud. Eso es un concepto nuevo, que es la transferencia lineal de energía. Entonces, esa transferencia lineal de energía va a depender si es una partícula alfa o es un fotón o un electrón, ¿ok? Porque la capacidad de ionización que tiene es diferente. Y eso depende justamente de la transferencia lineal de energía. Una partícula alfa que penetra poco y que por ahí no tiene la misma energía que puede tener un rayo gamma o un rayo X, lo que sí tiene es una alta transferencia lineal de energía. A su paso, todo lo que agarra, quiero usar esto, en su trayecto, ven que tienen cargas positivas y negativas, ioniza absolutamente todo lo que agarra, ¿está? Agua, estructuras biológicas, no importa, o sea, lo ioniza. Mientras, eso lo hace de manera homogénea y lineal. Mientras que lo que está representando acá, mientras que pueden ser un electrón, una partícula beta, o un positrón, ¿qué pasa? Tiene menor energía, transferencia lineal de energía. Por lo tanto, el efecto no es homogéneo, sino que es difuso. ¿Ok? Un rayo gamma, un rayo beta, un rayo X, lo mismo. Si bien son de alta energía, son de baja transferencia lineal de energía. Eso quiere decir que el daño que pueden producir si bien es muy importante, va a depender por dónde pasa. Y vamos a suponer, la onda corpuscular alfa tiene una gran masa, por lo tanto es de gran tamaño, mientras que la onda corpuscular de tipo beta es mucho más pequeña. Yo creo que les dije el otro día el ejemplo de, vamos a suponer que tenemos dos personas, una extremadamente delgada y una extremadamente gorda. Vamos a suponer
que esa persona extremadamente delgada ingresa a una multitud, que puede ser un ómnibus o un concierto de rock. El flaquito se va a poder meter sin dificultad, sin molestar a los demás, ¿verdad? Sin efecto, básicamente, sobre los demás. Mientras que el gordito, más de uno le va a decir cosas, ¿verdad? O se va a sentir el efecto. Lo mismo pasa con las partículas. La partícula alfa es como el gordito que atraviesa la multitud. O sea, todo a su paso va a ser afectado. Mientras que la onda beta, el electrón, el flaquito, se mete en esa multitud, va a chocar con algunos, pero la probabilidad de choque va a ser mucho menor. ¿tá? Eso es intuitivo, pero es así. Y es así como pasa a nivel físico. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen muy, bien resumido lo que son las ondas corpusculares de alta transferencia lineal de energía y las corpusculares y electromagnéticas que son de baja transferencia lineal de energía, en el cual están los electrones, los positrones, ¿verdad? Y la radiación electromagnética de tipo gamma o rayos X. ¿tá? Si bien son de alta energía, son de baja transferencia lineal de energía. ¿Ok? Eso es un concepto muy importante y lo tienen que saber, chiquilines. A ver qué viene ahora. Bien. Yo les propongo tomarnos unos 5 minutos, más o menos. Estamos en las 17:19, 17:20. 17:25 nos reencontramos y ahí pasamos la lista y seguimos adelante con este tema. ¿Les parece bien? Dale, perfecto. Bien, dale, Bárbaro. gracias. Entonces, Dale, profe. yo desaparezco 5 minutos y en 5 minutos nos reencontramos. Hasta luego. Dale, Lucho, da la clase.